Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo afecta la obesidad a la salud, con una súper invitada, que enseguida voy a presentar. Pero ahora veamos, por favor, la placa que nos dice, sabemos que la obesidad afecta a todo, pero nos explica un poquito más. En Paraguay, 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y 1 de cada 3 niños y adolescentes se encuentra con esta condición de salud. El sobrepeso y la obesidad afectan al 69.3% de la población adulta, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, y en el grupo de niños y adolescentes al 34.6%. según datos del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lo preocupante es que la cifra sigue en aumento, indicando una gran prevalencia de comportamientos no saludables en la población. 69,3%, se imaginan, más de la mitad de los paraguayos estamos gorditos. Y con obesidad, con exceso de peso u obesidad. Y es por, obviamente, los malos hábitos, ¿verdad? Malos hábitos, no comemos bien, no hacemos ejercicio y hacemos todo mal. Y ese es el resultado. Bueno, hoy vamos a hablar con una experta que nos va a explicar un poquito cómo influye todo esto y sobre todo cuál es la salida, ¿verdad? Y algo fácil, no queremos tampoco sufrir. Bueno, les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es especialista en diabetes, nutricionista, especialista en diabetes, obesidad y cirugía bariátrica, educadora certificada en diabetes. Ella es la licenciada Patricia López Soto. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, feliz de estar acá con ustedes. Feliz de tenerte acá y bueno, vos no estás en ese 69.3% de la población. Contame qué se puede hacer para salir de ese porcentaje e irnos al otro. Sí, bueno, la problemática de la obesidad verdaderamente es muy compleja, ¿verdad? Por eso es importante que me encanta la temática del programa de hoy, porque lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la obesidad, cómo se diagnostica para poder tratarla, ¿verdad? Una pata fundamental es la prevención, cuando, como estabas diciendo vos, un porcentaje es sobrepeso, otro porcentaje es obesidad. Es como cuando decimos la prediabetes y la diabetes. Sí. Entonces, en una situación estamos en estadio de riesgo y en otra ya tenemos la enfermedad. Y como es una patología bastante crónica y compleja, lo que tenemos que hacer es tratarla. Es una enfermedad muy estigmatizada socialmente y verdaderamente hoy en el mundo es una pandemia. Que no tiene el impacto como de un COVID, como un coronavirus, porque es una enfermedad crónica que genera una inflamación leve, sostenida a largo plazo hasta que aparecen las comorbilidades. Entonces uno pareciera que no se siente enfermo, capaz se siente mal, no duerme bien, pero es como que se minimizan todos los síntomas hasta que aparece a la luz las enfermedades, ¿sí? Entonces se puede prevenir ese avance cuando uno va dándose cuenta que muchos factores ambientales, ¿verdad? Que muchos conocemos lo que es un estilo de vida no sano y nos damos cuenta cuando estamos no durmiendo bien, no estamos tomando suficiente agua, empezamos a tomar bebidas alcohólicas en exceso, bebidas calóricas, alimentos altamente calóricos, con mucho sodio, con mucho azúcar y como dijiste recién, la vida sedentaria, ¿verdad? Todo eso fue una transición de donde nosotros venimos, que venimos del Homo sapiens sapiens, cazador-recolector, en una transición que tuvimos, y hay una imagen muy representativa que vemos al mono que se van curvando, hasta que aparece el humano y vemos una imagen muy representativa de la era de la industrialización y de la vida moderna, de la vida de irnos en vehículo, dejar de caminar, dejar de andar en bici, a estar tirados horas enteras en el sofá viendo la tele. Entonces, esa revolución industrial, porque antes se creía que la cantidad de comida que había en el mundo no iba a abastecer, entonces vino la revolución industrial a industrializar los alimentos y la modernización. Sí. El advenimiento de la tecnología, los televisores cada vez más grandes, los canales cada vez tenemos más canales, el teléfono celular que antes era inaccesible hoy día, entonces todo eso nos llevó a que seamos más sedentarios, ¿sí? Entonces toda esa transición, hoy tenemos una problemática
que, como decís, pareciera que estamos haciendo todo mal las cosas porque está imparable. Y por eso que es preocupante lo que está pasando hoy con la obesidad, y hace falta que salgamos de casa nada más para pararnos en un lugar a observar cómo está la gente, ¿verdad? Vamos a un supermercado y vemos la gente cómo está. Y yo observo mucho el comportamiento. Siempre empiezo en el súper con la parte de verdura, fruta, que me gusta mucho, y veo los carritos, ¿verdad? Entonces es cuestión de que uno observe cómo son las decisiones y elecciones alimentarias que uno va teniendo, y después damos cuenta cómo el cuerpo va cambiando, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en eso. Incluso cuando vemos películas o vemos fotografías de Paraguay años atrás, 20 años, 40 años atrás, no había nadie gordo, eran todos delgados, delgados y delgadas. Y ahora vemos fotografías o lo que sea, y el 69,3% de la gordito o obesos. Sí, así mismo. Y es preocupante. Por eso que cuando uno, yo en la historia clínica, cuando hablo con mis pacientes y les pregunto, antecedentes familiares, algo que hacemos siempre. Y cuando hablamos de enfermedades que no son obesidad, llamémosle hipertensión, diabetes, dislipemia, ¿hay en tu familia? Sí, mi abuela, cuando le pregunto, y esto es clásico, en un 99%, ¿hay obesidad en tu familia? No. Algunos gorditos, pero obesos no. Entonces, ese es un concepto que por lo cual yo estoy acá y que quiero que cambie, que quiero que... ¿Cuándo uno es obeso? Cuando y no gordito. Exacto, cuando el porcentaje de grasa pasa un umbral de normalidad. En la mujer diagnosticada en bioimpedancia, que es una máquina que la diagnostica, mayor a 33%. En el hombre, mayor a 25%. Por índice de masa corporal, que es el cálculo matemático ya muy antiguo, pero hasta hoy sigue vigente, peso actual dividido la estatura en metros al cuadrado, en el hombre y en la mujer, cuando supera 30, ya es obesidad. Claro. Entonces, cuando uno diagnostica esto en el consultorio, que es de lo más frecuente que uno ve en el día a día, la cara de la persona, yo me doy cuenta que se transforma. Claro. Porque no puede... Había sido que soy obesa, no estoy gorda nomás. Yo soy obesa. Claro. O sea, y le explicamos que nosotros tenemos hoy día en la sociedad, no nos damos cuenta, pero hay fenotipos metabólicamente discordantes. Yo puedo ver una persona, una mujer de 40 años con 68 kilos, con 1,60 m, hago el cálculo del IMC, me sale 22, 23, hago un estudio de bioimpedancia, pero el porcentaje de grasa me sale 43%. Entonces, esa mujer con una circunferencia abdominal, lo más probable prominente, está diagnosticada con obesidad metabólica. No expresa por peso, exacto. La grasa que se deposita superó límites subcutáneos y entró en la parte abdominal que va hacia las vísceras. Entonces, la grasa visceral sale alta. Entonces, es una persona que tiene un altísimo riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, hay que tratar eso. Bueno, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. No es solamente en tratar de ser delgados para ser más elegantes o lo que sea. Estamos hablando de salud. Eso es lo que más nos interesa. Y volvemos enseguida. Un cortecito y volvemos. Seguimos hablando con la licenciada Patricia López Soto sobre este tema. Realmente es alarmante porque más de la mitad de la población de Paraguay estamos gordos, gorditos, obesos, ¿verdad? Gordito se le dice con cariño, pero es grasa que hay ahí, tiene que desaparecer porque eso nos lleva a enfermarnos, nos lleva a tener una calidad de vida pésima, nos lleva a morirnos antes, nos lleva a todas cosas negativas. No hay nada positivo en tener exceso de grasa y en tener exceso de peso o obesidad. Ahora, estábamos hablando en el corte de cómo vos ves otros países de primer mundo, en Europa o en donde sea, no digo Estados Unidos porque ahí es diferente, pero en Europa uno ve y la gente, es raro ver gente obesa o excedida de peso. La mayoría es como era Paraguay antes.
Y una de las cosas que creo yo, ¿verdad?, es que allá se camina muchísimo. Se camina mucho. Acá nadie camina. ¿Por qué? Porque si caminas, hay inseguridad o hay veredas rotas, no tenemos un buen transporte público, entonces todo el mundo trata de tener su vehículo de alguna manera. No tenemos, no sé, los buses, está todo preparado para que seamos sedentarios. Así mismo es, Vivi. Ese es un problema por lo cual hoy cuando nosotros hablamos de la obesidad, hablamos que es un problema para la salud pública. Así mismo. ¿Sí? Que impacta, uno no se da cuenta, pero el alto costo que tiene para la salud pública una persona que tiene obesidad es impresionante. Por todo lo que acarrea, que vamos a ir hablando en el programa. Sí. Entonces, cuando hablamos de eso que estabas diciendo, que uno observa cuando viaja, va a un país en Europa y ve, por acá hay los mismos alimentos. Tenemos las frutas, las verduras, los panificados, tenemos todo. ¿Qué pasa? Que la prevalencia de obesidad no es tan alta como tenemos nosotros, sí, ¿verdad? Entonces, exactamente esto que hablamos de la calidad de vida, que acá no tenemos mucho acceso ni a plazas cuidadas, ni a parques cuidados, la inseguridad que hay en los parques, sí, la inseguridad que hay en la propia calle, salir de tu casa. Yo procuro, por ejemplo, salir a caminar por el barrio, vivo en una zona que no, pero yo hablo de esto con mis pacientes, me dicen, licenciada, donde yo vivo es imposible salir a caminar. Te van a sacar tu champión, te van a sacar la ropa, ¿verdad? Entonces no tenemos, se hace una bicisenda y la gente estaciona sobre la bicisenda. Entonces tenemos que trabajar estas políticas, esto para mejorar esto que nosotros estábamos hablando recién, y nosotros podemos decirle a las personas de forma individual, come mejor, come menos, elegí tus porciones. Pero si nos vamos siempre a los mismos entornos, estamos hablando del mismo problema, hay que trabajar a nivel del gobierno, sí, hay que trabajar sobre la planificación de tener más acceso a áreas públicas donde uno pueda salir a caminar. Nadie, yo creo que hoy se va caminando a su trabajo a no ser que le quede a 2 cuadras, ¿verdad? Entonces todos tratan de conseguir, o si no tiene posibilidad de tener, primero hablamos de una moto, un vehículo, ¿verdad? Porque es la única forma que uno tiene una garantía de llegar a su trabajo. Sí. Y después otra vez salimos cansados del trabajo, ¿verdad? Y decimos, no, voy a llegar otra vez en 2 horas a mi casa. Entonces ya me comí 2 horas yendo, 2 horas viniendo. Sí. Entonces ese tiempo para hacer actividad física cuesta encontrar, ¿verdad? Y luego ni hablemos la planificación de la alimentación durante el día, ¿verdad? Que siempre es todo lo que tenemos en el entorno de lo que hoy nos ofrece la industria no es sano. Claro. Bueno, y hablando de eso, que el Estado debería ocuparse realmente de dar una ciudad o ciudades en nuestro país amigables para evitar todo esto, pero mientras esto no se dé, nosotros tenemos que cuidarnos, porque al final quienes se van a enfermar vamos a ser nosotros. Es mayor esfuerzo porque es como que vas contra la corriente, así, ¿verdad? Vos le decís a tus pacientes, tenés que caminar, qué sé yo, por lo menos media hora todos los días, y entonces, ¿dónde va a caminar? ¿Dentro de su casa, en el patio, en su departamento, subiendo y bajando escaleras? Porque salís afuera y dependiendo de dónde estés, corres riesgo de que te asalten o cosas peores, ¿verdad? Entonces, pero está en nuestras manos, porque al final es nuestra salud. Así mismo, por eso hay que hacer muchos esfuerzos, siempre uno tiene que superar su barrera, esa barrera gigante que a veces yo le digo parece una muralla que nos dice no, entonces tenemos que romper esa barrera, hacer una puertita en esa barrera y entrar, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que programarnos y esforzarnos en desarrollar hábitos de movimiento, en el propio lugar de trabajo, donde estamos, nos vamos al baño que está más lejos, subimos y bajamos escaleras, evitamos el uso de ascensor, nos vamos al shopping, buscamos la escalera, entonces eso se llama, es como... Pero no la escalera mecánica. No la escalera mecánica. Es lo que se llama NEATS, es la actividad física no programada, que yo creo que tiene más impacto que levantarme a hacer una caminata de media hora. Que ahora se habla del síndrome de la inactividad física. Estamos demasiado tiempo quietos, ¿verdad? Y eso genera demasiado factores de riesgo de enfermedad. La actividad física es uno de los factores, en conjunto con la alimentación, más importantes predictores de nuestra calidad de vida cuando seamos adultos mayores y cuando vayamos envejeciendo. Claro. Y porque al final es eso, ¿verdad? Uno tiene que proyectarse, si Dios quiere vamos a vivir muchos años. Sí, exacto. Entonces, pero ¿cómo van a ser esos años que nos quedan ya de adultos mayores? Sí. Eso lo formamos
cuando sos más joven. Cuando somos más jóvenes. Por eso, de joven uno tiene que proyectarse a futuro. Y lo que nosotros vamos a hablar hoy en el programa es de que lo que vamos a buscar finalmente es la salud. Claro, ¿verdad? así mismo. Bueno, y hablando de eso, ¿les parece si vemos este primer material que nos explica qué es la obesidad? ¿Qué es la obesidad? Es considerada una enfermedad epidémica, metabólica crónica, heterogénea y estigmatizada, caracterizada por el exceso de grasa corporal cuya magnitud y distribución condicionan la salud de la persona. Al ser una condición crónica multicausal, afecta el equilibrio neuroinmunometabólico y psicosocial. Su condición inflamatoria a partir del aumento del tejido adiposo disfuncional explica el nexo con sus comorbilidades. Es una epidemia que afecta a hombres y mujeres infanto-juveniles y adultos de todos los sectores sociales de la mayoría de los países del mundo. Bueno, y el problema de la grasa es cuando ya entran las vísceras, ¿verdad? Así mismo. Así que me encanta el video, muy lindo, lo expresa demasiado bien. Es una enfermedad crónica multifactorial. Una cantidad de factores llevaron al desarrollo de esa condición. Y es tanto desde la niñez. No sé si te das cuenta, Vivi, hoy vemos bebés obesos, sí, ¿verdad? Y parece sí, una condición que uno dice, qué divino. Y le ves al bebé con los pliegues de los rollitos, y luego levantas un poquito la mirada y ves a papá y ves a mamá, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una carga genética, eso se condiciona también y se traspasa de generación en generación, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que el entorno, en la parte psicosocial y ambiental, es súper importante que uno trabaje. Cuando uno tiene papá y mamá obesos, yo llevo una carga genética del 80% wow, de desarrollar. Cuando tengo papá o mamá obeso, la carga baja al 40%. Pero igual es un impacto muy importante. Entonces, al ser muy complejo, lo que a mí me encantaría que los que nos están viendo y escuchando hoy tengan conciencia desde su casa y digan, esto hay que tratar, claro, esto se diagnostica y debe ser tratado. Uno no puede quedarse esperando que las cosas sucedan, ¿verdad? Y a mí me preocupa mucho cuando esto sucede en la edad infanto-juvenil, porque claro, ahí tenemos más probabilidades de complicaciones, no de tan grandes, sino que ya podemos, de chicos. Hoy estamos viendo la sombra de la obesidad, por ejemplo, que es la diabetes tipo 2, estamos viendo en niños, que antes eso era no visto, ¿verdad? ¿Y por qué? Por la obesidad. Yo tengo genes heredados de papá y mamá, es como que tenga un arma cargada y disparo gatillo a la enfermedad con la obesidad, por ejemplo. Con ese exceso de grasa que inflama al organismo, claro, que libera endorfinas y toquinas que son proinflamatorias y que cuando se sostienen a largo plazo van apareciendo las enfermedades. Bueno, este es el tema, ahí atentos todos. Vamos a ver ahora cuáles son las causas de la obesidad, dice este material. A ver. Causas de la obesidad. Es un problema de desequilibrio entre la ingesta alimentaria y el gasto energético que lleva al aumento de la masa grasa corporal. Los factores que generan la obesidad son genéticos y ambientales e interactúan entre sí. El cambio de los patrones alimentarios y el sedentarismo no alcanzan para comprender el crecimiento alarmante de la obesidad a nivel global. Si bien es clara la influencia del medio ambiente como facilitador de la expresión génica, aún no es posible establecer relaciones causales en el estricto marco de la ciencia. Exacto, es así de complejo vivir. Las causas que nos llevan a la obesidad es muy complejo, son tanto genéticos, ambientales, heredados, pero hay un componente que a mí me encanta hablar de esto en la consulta, que es la epigenética. Nuestra genética heredamos de papá y mamá, 50% pares de bases ya lo tenemos. Sí. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestra genética? Ya no la vamos a modificar, pero lo que hoy se sabe es que nosotros podemos modificar la expresión de nuestros genes y eso se llama epigenética. Entonces, en eso sí nosotros podemos trabajar. Yo puedo heredar pares de bases
que van a codificar a los genes, que se van a expresar, pero si yo trabajo en ese medio ambiente que puede ser favorable y desfavorable, yo puedo hacer prevención, ¿sí? Entonces, no es nuestro destino, por más que papá y mamá sean obesos, no es nuestro destino. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro ADN? Estas modificaciones ambientales desfavorables, como vivir expuesto a comidas altamente calóricas, energéticas, excesivas en relación a lo que es nuestro gasto calórico basal y de movimiento, hacen que nuestros genes se puedan, por ejemplo, metilar o acetilar, que son modificaciones que expresa toda esa inflamación que hace el tejido adiposo excesivo, que está inflamado, que está tirando citoquinas proinflamatorias, se llaman, que nos llevan a empezar a enfermarnos. Es una enfermedad lenta y progresiva y sostenida. Entonces, a mí me encanta hablar de esto que es la epigenética. Es como que vos tenés dos hijos que nacieron de papá y mamá, unos mellizos, y uno fue a vivir en un país donde el medio ambiente le favoreció y otro fue a vivir a un país donde el medio ambiente. Van a expresar completamente diferentes los genes. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente que nos está escuchando hoy sepa, que no es nuestro destino y que nosotros trabajando en el medio ambiente, creando patrones de alimentación más saludables, desconectándonos más tiempo de la tecnología, descansando mejor, trabajando sobre la higiene del sueño, sobre el medio ambiente, sobre el movimiento, esforzarnos en ese movimiento, ya que el entorno también de país no nos ayuda. Entonces, si nos esforzamos, podemos hacer que esa expresión de genes sea más favorable. Perfecto. Bueno, qué gusto hablar con nuestra invitada porque nos explica tan, pero tan bien. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Seguimos hablando con la licenciada Patricia López Soto. Ella es nutricionista, especialista en diabetes, obesidad, cirugía bariátrica y educadora certificada en diabetes. Y está haciendo un máster ahora, ¿verdad? Sí, estoy haciendo una maestría en diabetes, sí, en la Universidad Austral en Buenos Aires. Y bueno, esto que es un tema que, como siempre hablamos, la obesidad es algo que debemos entender, ver lo complejo que es y tratarlo. Debemos tratar y debemos trabajar siempre en la prevención. Siempre digo, nunca podemos sentarnos nada más a esperar que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, entender sobre la genética, la epigenética, el medio ambiente y poner de nuestra parte es súper importante, porque cuando nosotros, yo creo que estamos más convencidos de esto, la persona a la que tratamos se convence muchísimo más. Claro, seguro. Entonces, eso es el conocimiento, yo creo que es algo muy importante. Por supuesto, pero sobre todo también que todos entendamos que la obesidad es una enfermedad. Así mismo. O sea, porque generalmente a alguien que está obeso le dice, ¿verdad? Si es alguien que vos querés decir, no, pero tenés que adelgazar, porque no sé qué, porque la salud, qué sé yo. Pero eso mismo uno no le dice a alguien que tiene diabetes o que tiene, no sé, gota o que tiene, qué sé yo, otra enfermedad. Así mismo. Eso es un problema en el mundo. Hoy se está viendo, Vivi, que se quiere tratar de cambiar el propio nombre de la enfermedad, porque nunca se lo consideró una enfermedad. Cierto. Por eso que están demasiado estigmatizados. Siempre se asocia a que el obeso es obeso porque es perezoso, porque quiere, porque le encanta ser gordo. No, ¿a quién le va a gustar estar así? El que sufre y vive con esa enfermedad sabe lo que es su calidad de vida. Y vos podés tener una carita de decir, no, yo estoy re bien, pero es mentira. Nadie puede vivir bien con un peso excesivo, con una grasa excesiva que te genera disfunción desde los pies hasta las cabezas, ¿verdad? Dificultad de higienizarse, de bañarse, de atarse a los pies, de bajarse, de subirse a un vehículo, de sentarse en un asiento en el avión. No es una problemática demasiado compleja. La discriminación que hay. Entonces hay que decir, esto es una enfermedad, como la hipertensión, como la diabetes, como la gota, como todo, como cualquier patología. Y para mí estoy 100% convencida que debe ser medicalizada, debe ser tratada farmacológicamente, porque es muy complejo el mecanismo
del tratamiento. Entonces, para mí, un pilar fundamental cuando hablemos de tratamiento, lo voy a volver a decir, es medicalizar. Y no decir, no, vos te querés medicar porque sos perezoso, porque no tenés ganas, no es así. Claro. El que entiende lo complejo que es, cómo se forma, cómo nace, cómo inicia. El ambiente influye, pero la genética también influye. Claro. Entonces yo creo que es una enfermedad que uno tiene que, se le tiene que caer la ficha y decir, ok, esto es una enfermedad. Claro, es una enfermedad y es hay crónica. medicamentos. Hay medicamento, Claro. hay tratamiento, Sí. y me debo tratar. Me encanta, Exactamente. me encanta. Bueno, y ahora vamos con el material que habla del diagnóstico. A ver, por favor. Diagnóstico de la obesidad. Los métodos clínicos de diagnóstico en el consultorio incluyen la valoración de la corpulencia a partir del cálculo del índice de masa corporal que se realiza a partir del peso y la talla, la composición corporal por el método de la bioimpedancia, en especial para medir el porcentaje de grasa corporal y la grasa visceral. La distribución adiposa por la medición de la circunferencia de la cintura resulta un valor diagnóstico y pronóstico de personas con índice de masa corporal normal y obesidad abdominal. El mayor desafío profesional común a todas las enfermedades es el correcto diagnóstico en busca del mejor tratamiento. Exacto, eso es. El correcto diagnóstico en busca del mejor tratamiento. Eso es lo que queremos para nuestros pacientes. El mejor tratamiento, pero todo empieza desde ese diagnóstico. Entonces, el que te dice obesidad, cuando ves un porcentaje de grasa, sí, es obesidad. Claro. Es obesidad, está acá, lo puedes ver en un estudio de bioimpedancia. El estudio de bioimpedancia es un estudio mínimamente invasivo que uno lo hace en la práctica súper rápida en el consultorio con un aparato multifrecuencia. En un minuto uno tiene el estudio completo del cuerpo en todas sus áreas, agua, músculo, grasa. Ahí se diagnostica verdaderamente. De los otros métodos que estuvimos viendo, ya lo mencionamos al índice de masa corporal, ya es un método muy antiguo que solo evalúa peso, talla, no me dice más nada. Me puede diagnosticar y si yo no tengo el otro método, puedo decir, ok, con esto ya, esto es un check, eso Claro. ya es el diagnóstico. Es como cuando vemos colesterol alto, glucosa 101, prediabetes, glucosa 130, diabetes. Se diagnostica. Pero de ahí de tener el diagnóstico y tener un diagnóstico certero, uno debe tener conciencia de que debe ser tratado. Por ejemplo, mencionamos en el video de la circunferencia cintura. Fíjate, una cinta métrica. ¿Quién no tiene una cinta métrica en la casa? ¿Verdad? Tiene la abuela, la modista. Bueno, una circunferencia de cintura en la mujer mayor a 88 y en el hombre mayor a 102 nos está indicando obesidad. O sea, desde métodos muy sencillos que uno hoy puede ir a pesarse, Claro, a medirse la circunferencia abdominal, ya tenemos un panorama de lo que nos pasa. Luego le vamos a estudiar al cuerpo por dentro. Vamos a hacer un laboratorio, en el caso que ya tengamos, porque cuando muchas veces una persona diagnosticada con obesidad se trata y no sabe, aparecen las enfermedades. Porque uno se siente que está grande, que fue creciendo. Sí. Me dicen, licenciada, aumenté 10 kilos en 6 meses. Aumenté 20 kilos en los últimos 3 años. La mujer muy asociada a la menopausia, que es un cambio hormonal fuertísimo, que se sufre, que el cuerpo cambia, pero cambia a nivel de la distribución de esto que estamos hablando de la grasa. El cuerpo cambia en la distribución de la grasa abdominal hacia la visceral. El cuerpo de la mujer cambia por completo en esa transición menopáusica. Entonces, eso es un motivo más para desarrollar la obesidad. Entonces, desde que nosotros vemos estos diagnósticos, lo que tenemos que hacer es ir a un correcto tratamiento. Sí. ¿El tratamiento es igual para todos los obesos? El tratamiento podríamos decir que siempre debería ser personalizado, pero lo que uno tiene que conocer es mucho al paciente, conocer mucho el entorno. Cuando uno habla de tratamiento, para mí nunca va a ser solo vos, es vos, tu familia, tu lugar de trabajo, tu ambiente social, tus reuniones. Sos vos, el medio ambiente, tu familia, la genética, la terapia farmacológica. Es bastante complejo, entonces tenemos que
a todos. Entonces te preguntan, ¿y esto puede hacer mi hijo? Preguntan los pacientes. Todo. Claro, empezar a comprar frutas, verduras, preparar ensalada todos los días. En vez de una jarra de jugo, empezar a tomar jarra de agua. Entonces, eso se replica. Ahora, cada uno va a tener capaz necesidades individuales. Como por decirte bien, en forma general, nosotros podemos decir que lo que queremos hacer en una primera etapa siempre es generar un pequeño déficit, pero trabajando en la calidad de los macronutrientes, un adecuado aporte proteico, un moderado y adecuado aporte de carbohidratos y de grasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir? Que la persona se alimente bien, que tenga energía, sabemos que tiene que ir a trabajar. Entonces, nosotros esos tratamientos, por eso estamos en contra de los tratamientos drásticos, que de la noche a la mañana te sacan todos los carbohidratos, te sacan, o sea, esas alteraciones drásticas no son sostenibles a largo plazo. Entonces, cuando una persona arranca un tratamiento, lo que tenemos que decirle, esto que yo te voy a enseñar a hacer, a comer, a moverte, tenés que pensar que te tiene que acompañar como un estilo de vida, ¿sí? Que tiene que generar en vos, tiene que echar raíces sobre hábitos de alimentación saludable que te van a acompañar siempre. Entonces ahí es donde uno dice, ok, si yo le planteo algo drástico, este no va a volver. Claro. Si yo le digo pasa hambre y no puede trabajar, no se puede concentrar, está temblando, no, entonces tiene que ser coherente, tiene que cumplir con las leyes de la nutrición y de alimentación, debe ser armónico, adecuada, debe ser sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces eso tenemos que pensar siempre en un tratamiento real y adaptado a las necesidades que tenemos. No todos podemos acceder a muchos alimentos. Claro. Entonces tiene que ser bastante real con lo que el paciente puede hacer. Eso es importantísimo. Sí, eso es muy importante. Y yo siempre digo, y como observo mucho desde la compra del súper, cuando me siento en un restaurante, digo, esto de decir la alimentación, una época decían que hacer dieta es caro. No sé si llegó acá el tema. Y no, para mí, para nada es así. Sí sabemos que los alimentos más sanos, por decirte, hoy podemos decir la materia prima, que también tenemos que trabajar a nivel de sociedad, siempre no sé, la carne magra, el pollo, es un poquito más, capaz más caro que, no sé, un salame, un fiambre, que una hamburguesa procesada. Pero si vamos a hablar del costo de la comida rápida, también hablamos que tiene un costo elevado, ¿verdad? Entonces, si uno dice, ok, yo necesito comer 2 frutas por día, me voy al súper y bueno, la banana cuesta 5.000 el kilo, la pera 10.000 y bueno, yo no voy a comer 1 kilo por día, voy a comer 1 por día. Claro. Entonces voy haciendo un suma y resta, compro un pan con fibra, me compro un queso, una leche desnatada junto y verdaderamente yo creo que hasta uno va a ahorrar cuando uno decide comer mejor y comer menos. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte y a la vuelta, Dios mío, tenemos que hablar de la famosa grasa visceral. Volvemos ya. ¿Qué es la grasa visceral? Veamos, por favor. La grasa visceral. El problema con la grasa abdominal es que no se limita a la capa de relleno justo por debajo de la piel, que se conoce como grasa subcutánea. La grasa abdominal también incluye grasa visceral, que se encuentra en la profundidad del interior del abdomen y rodea los órganos internos. Independientemente del peso total de una persona, tener una gran cantidad de grasa abdominal aumenta el riesgo de presión arterial alta, cantidad poco saludable de grasa en la sangre, apnea del sueño, enfermedades cardíacas, nivel elevado de glucosa sanguínea y diabetes, determinados tipos de cáncer, ACV, hígado graso y muerte prematura por cualquier causa. ¿Cómo se sabe si la grasa es visceral o es grasa afuera? Grasa subcutánea, por el estudio de la bioimpedancia, por una ecografía abdominal también. Entonces, esto que vimos en el video que es muy interesante de conocer, nosotros tenemos la primera capa por encima de la piel que es el tejido subcutáneo. ¿Qué pasa, Vivi, con la cantidad de grasa? Nosotros acumulamos grasa
cuando vamos aumentando de peso a lo largo de los años, si comemos más de lo que podemos gastar, vamos acumulando totalmente reservorio graso en el tejido adiposo. Eso se rellena en lo que sería la célula grasa, es el adipocito. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué te estoy explicando? Porque tiene una capacidad limitada de almacenamiento. Cuando yo relleno todo el recubrimiento subcutáneo, la grasa se sigue metiendo porque no hay un tope en el cuerpo de seguir almacenando grasa. Se recubre, como vimos en el video, en la parte interna abdominal. ¿Por qué se llama visceral? Porque recubre a las vísceras, al hígado, al páncreas, al riñón, al corazón. ¿Por qué es peligroso? Es peligroso porque en el tejido, en los órganos, no debería haber grasa. Claro. Entonces, cuando eso se recubre a un tope, va empezando a haber interacción con esos órganos y esa grasa se empieza a infiltrar adentro de las vísceras. Algo muy frecuente que vemos, que seguramente escuchan ustedes, es el hígado graso no alcohólico, ¿verdad? A consecuencia de la obesidad. Entonces uno va a un chequeo y aparece en una ecografía abdominal hígado graso. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo, y eso puede evolucionar a una cirrosis hepática no alcohólica. Entonces es muy complejo cuando esa grasa llega a esos niveles. En un estudio sencillo como la bioimpedancia que hacemos en el consultorio de forma rutinaria, cuando esa grasa visceral que tiene un valor que me expresa, cuando supera 9, se traduce a la cantidad de grasa que hay por metro cúbico en la zona abdominal. Cuando supera 9 ya está alto, y a veces vemos 20, 22, 23, 24, 25. Entonces, cuanto más grasa visceral, mayor es nuestro riesgo cardiometabólico, de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de hipertensión, de todas las complicaciones como se describió perfectamente en el video. Si empezamos a pensar desde nuestra cabeza, mayor riesgo de todo lo que es la obesidad, mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, de apnea de sueño, de asma, de litiasis vesicular, de diabetes, de hipertensión, de enfermedad venosa. Entonces es muy complejo, por eso que cuando uno conoce esto, tiene que actuar y no quedarse así. Bueno, y ahora veamos este siguiente material que habla del tratamiento. La base del tratamiento y la prevención de la obesidad implica asistir al paciente en la toma de decisiones sobre alimentación, actividad física y afrontamiento de las emociones. Este conjunto de comportamientos conducirá a un balance negativo de energía. Existe consenso de que la farmacoterapia está indicada en pacientes con obesidad con y sin comorbilidades. El abordaje no dietante posee un eje en la moderación, el equilibrio en la elección de los alimentos y la eliminación de las dicotomías nutricionales, ya que no hay alimentos buenos o malos, hay patrones dietarios saludables e inadecuados. Además, la terapia cognitivo-conductual, donde los pacientes aprenden a establecer metas realistas para el peso y el cambio de comportamiento. La actividad física es un pilar fundamental. Hay que estimular a los pacientes a lograr un fitness metabólico y no solo el aumento del gasto calórico. Asimismo, todas son las bases del tratamiento que tenemos que hacer. Tenemos que abordar al paciente desde lo alimentario, desde estimular más movimiento, desde donde podamos y cómo podamos, trabajar las emociones, vivir. La salud mental es tan importante, y cuando uno está más deprimido, bajoneado, encerrado, porque también cuando ya no te empieza a quedar bien la ropa, no te gusta, ¿qué empezamos a hacer? No salir, no socializar, ya no quiero irme, y es como un círculo vicioso que va en aumento. Entonces de esto se tiene que hablar. Si uno necesita ayuda, tiene que buscar ayuda, tanto médica, nutricional, psicológica, hablar con un amigo que va al gimnasio. Entonces, no importa si hoy estamos obesos, no importa, hay que moverse, vamos al parque, vamos a salir. Entonces, encontrar todas esas conexiones y hacer, como decía ahí, un tratamiento que tenga metas realistas, que uno lo pueda hacer, que uno lo pueda cumplir, hacer una alimentación que verdaderamente, no arrancar con una dieta que me lo pasaron, que está de moda, que de la luna, y después no lo voy a poder sostener. Entonces, cuando muchas veces también se hace ese tipo de tratamientos,
viene luego el fracaso y viene la ganancia de peso. Por eso es mejor hacer, y lo que hablaba de la terapia farmacológica, que me parece que es demasiado importante y debe ser tratado de Bueno, esa forma. y hablando de eso, este famoso medicamento, se hizo famoso un tiempo esta parte que se usaba para las personas con diabetes y se descubrió que hacía bajar de peso. Sí. ¿Cómo es? La semaglutida. Eso. Sí. Bueno, es ¿qué un fármaco decimos? maravilloso. Sí. Es un fármaco maravilloso, está aprobado por múltiples estudios. Lo venimos trabajando hace 3 años, la FDA lo aprueba, primero fue aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, hoy día está aprobado en Estados Unidos por la FDA para el tratamiento de la obesidad, desde un índice de masa corporal desde 27 con y sin complicaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que la terapia farmacológica es maravillosa. Esta molécula actúa desde mandando más señales al cerebro. Es el análogo de un péptido intestinal que nosotros liberamos en el aparato digestivo cuando comemos. Envía señales al cerebro diciéndole hasta acá, es suficiente. Me da más señales de saciedad, disminuye mi vaciado gástrico, mejora la secreción y la síntesis de la insulina, por lo cual me está tratando la diabetes o me está previniendo hasta en un 94% la evolución a una diabetes tipo 2, mejora la destrucción del tejido graso, tiene efecto protector cardiovascular, que es una de las cosas por lo cual los médicos están felices de hacer una prescripción segura, y verdaderamente esto es una nueva era en la terapia de la obesidad, por lo cual yo estoy demasiado contenta y veo cambios y transformaciones maravillosas de pacientes que lo están usando. Entonces, de mi parte, yo estoy 100% segura que es una terapia súper eficaz para tratar la obesidad. Qué fantástico. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona? ¿Qué tipo de análisis o estudios tiene que hacerse antes de empezar sí. Eso con siempre es importante hablar, que tiene que tener indicación médica, un especialista en obesidad, que casi siempre es un endocrinólogo, un clínico de cabecera, que tenga manejo en la terapia farmacológica de lo que estábamos hablando, debe pedir unos chequeos laboratoriales. Esto también, que la gente nos escuche, no uno puede automedicarse. Claro, no es que vas a comprar y te pones exacto, nomás. Hay que hacerse un chequeo médico laboratorial completito, evaluamos hemograma, perfil lipídico, hepático, renal, perfil tiroideo, vemos la glucosa, la glicada, pedimos una ecografía abdominal para que veamos que no hayan piedras en la vesícula para el uso, también una ecografía de tiroides, a veces también se pide un ecocardio, siempre viendo cómo está la situación del paciente, y luego el médico hará la revisión de los estudios para hacer la indicación médica. Perfecto, eso es importante, ¿no? Es ir, comprar y ponerme el medicamento, porque puedes tener algo que no sabes y te va a hacer peor. Te puede empeorar, así mismo. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito. A la vuelta seguimos charlando. Bien, y ahora las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestra invitada. Vamos a ver esta primera pregunta, por favor. Una persona que fue obesa y bajó de peso, ¿mantendrá una tendencia a la obesidad? Sí, la tendencia siempre va a estar, porque si se desarrolló dentro de un entorno que puede ser activación de genes, de cara genética, medio ambiente, la tendencia siempre. Esa es una cosa impresionante del propio organismo, y por medidas compensatorias el cuerpo se estresa cuando pierde peso, porque siente que cuanto más grasa tiene, parece que se siente más protegido, hablándolo de una forma expresando, y entonces cuando empiezan los mecanismos que llevan a la pérdida del tejido graso, a esa destrucción, a ese descenso, se activan mecanismos compensatorios. Entonces siempre va a estar ahí en la punta detrás del tratamiento la reganancia de peso, siempre. Por eso cuando nosotros hacemos tratamiento tenemos que decir de forma fehaciente, esto debes trabajarlo siempre. Claro.
Los hábitos son de todos los días, son de lunes a lunes. El movimiento debe ser una regla, debe ser un ejérmaco, un fármaco en forma de ejercicio. El sueño se tiene que trabajar. Hay que evitar el exceso de alcohol, hay que evitar dejar de fumar como una medida preventiva súper importante. Entonces, siempre que uno adelgace, cambie, maravilloso. Le acompañamos, le decimos al paciente que está genial todo ese proceso, pero nunca debe olvidarse que las bases de que siga con ese peso es que esos hábitos estén ahí presentes siempre. Perfecto. Vamos a ver esta siguiente pregunta, por favor. ¿El nivel de vitamina D en el cuerpo tiene relación con la obesidad? La vitamina D es una vitamina súper importante para múltiples funciones celulares, como el metabolismo, pero verdaderamente en las personas que tienen obesidad, en estudios se ha observado que hay una relación inversa. Las personas que tienen más sobrepeso y más obesidad tienen niveles más bajos de vitamina D. Por eso, hablando del laboratorio que recién me preguntabas, uno de los parámetros que chequeamos cuando hacemos el inicio de una terapéutica es el nivel de vitamina D. Porque cuando tenemos niveles más bajos, estamos con muchas alteraciones como el estado de ánimo, sequedad en la piel, caída de cabello, y eso también predispone a que nos cueste más perder peso. Entonces, tener un nivel óptimo. ¿Por qué? Porque hay factores como estar en ambientes cerrados, la falta de exposición al sol es lo que hace que la vitamina D no se active de forma correcta, y la mayoría de las personas yo creo que vivimos trabajando en lugares cerrados, salimos muy poco al sol, no nos exponemos el tiempo suficiente, entonces de a poquito esa concentración va bajando. Entonces chequearse y suplementarse es un paso esencial en el proceso de un programa de pérdida de peso. Fantástico. Bueno, y ahora esta última consultita, por favor. ¿Hay enfermedades que pueden predisponer a la obesidad? Hay enfermedades y sobre todo hay terapias farmacológicas, ¿verdad? Muchos de los medicamentos que se utilizan en la terapia de tratamientos psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Hay muchos fármacos, Vivi, como los corticoides, enfermedades autoinmunes, como el lupus. Hay muchísimas enfermedades donde el cáncer propiamente hablando, no voy a mencionar todos los fármacos, pero hay muchísimos fármacos que predisponen a el aumento de peso, a un descontrol y desbalance entre la ingesta, asociado mucho a factores emocionales, ¿verdad? Pero verdaderamente sí. Entonces, esto de chequear los medicamentos que está tomando el paciente es demasiado importante, porque nosotros en la especialidad sabemos que existen alternativas. Capaz yo estoy tomando tal fármaco que sabemos que me está generando compulsividad, te dicen no puedo parar de comer, y digo, si esto no es normal. Claro. Entonces le podemos hablar al médico tratante, podemos probar por esta alternativa. Entonces esto ya es un paso en ayudar a todo el proceso. Para entonces la terapia farmacológica la podemos trabajar también modificando, y siempre por eso digo que el trabajo en equipo es fundamental. Fantástico. Bueno, realmente es así. Patricia, y qué gusto hablar contigo, con una persona tan preparada y con tanta experiencia, porque cambiaste muchas vidas ya. Sí, exactamente. Tengo 17 años trabajando en esto y fue la primera especialidad que hice. Tuve la bendición de que apenas me recibí, defendí mi tesis y pude ir a la Argentina a especializarme, y hace 17 años era como un sueño ver lo que hoy estamos viendo gracias al advenimiento de la ciencia y el desarrollo de la terapéutica farmacológica. Es maravilloso. Sí, así mismo. Siempre dijimos, ay, ojalá existiera una pastillita que tomás y que ya te quita el hambre y esa ansiedad sin hacerte daño, ¿verdad? Exacto. Y se llegó a eso. Se llegó a eso. Entonces tenemos que aprovechar que tenemos hoy en el mercado accesible. Hablamos de que por ahí tenemos un problemita de costo, ojalá que eso siga mejorando, que sea más accesible a las personas, pero yo creo que con todo esto que hoy le pudimos mostrar a la audiencia, ¿verdad?, de cómo se diagnostica, qué es la enfermedad, por qué es tan complejo, por qué la grasa visceral es tan compleja y por qué nos lleva a enfermedades. Yo creo que si nos escucharon hoy y pueden tener un poquito más de conciencia, decir, ok, yo estoy pasando por esto y voy a ir a mi clínico, voy a ir al endocrinólogo, voy a ir a la nutricionista, voy a empezar a hacer algo para que esto mejore, yo voy a estar muy contenta. Por supuesto que sí. Bueno, queremos agradecerte el tiempo, el estar acá con nosotros, y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, gracias a ustedes.
Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.